Capítulo 9. Amigos. La nave Yehudi realizaba el último salto rumbo al sistema de Hardey. En ella iba Apolo Olmir, sociólogo y uno de los primeros en haber estudiado la cultura Zorakiand. Después de haberse realizado la reunión con todos los Areslans de Hardey, y que estos aceptaran un tratado de cooperación CNN, los Romegan, se había designado a un grupo de académicos que habían estudiado los informes de los primeros exploradores que habían llegado a Hardey, para que fueran los encargados de realizar una misión diplomática, sirviendo como enlaces y puentes para la cooperación entre ambas especies. Los primeros embajadores habían servido como emisarios de la Academia de Investigación Mental y Tecnológica para lograr el primer contacto, pero se requería de Romegans que hubieran estudiado ampliamente la sociedad Zorakiand. Desde que la Nokami, la Destino y la Triunfo llegaran al sistema de Hardey, poco más de 50 años atrás, los tripulantes y los Mentals comenzaron a enviar informes sobre lo que observaban, sin realizar una intervención directa. Esta información fue usada para realizar estudios con el fin de conocer a la raza con la cual intentaban realizar un encuentro. Cada que una de las tres naves llegaba con un nuevo informe, este les era enviado a la recién formada área de cultura Zorakiand. La academia había solicitado sociólogos, filósofos, lingüistas y mentals para que comenzaran a realizar sus estudios sobre los Zorakiand, para prepararse para un eventual encuentro. Ellos estarían encargados de entablar las relaciones con los Laides Zorakiand para establecer escuelas, hospitales, forjas, minas, granjas y laboratorios para cumplir con la parte del tratado que le correspondía a los Romegan. Apolo Olmir tenía que coordinar las pautas para realizar el establecimiento de escuelas, hospitales y granjas. Su compañero, Eberhard Mika, sería el encargado de revisar los lugares para la extracción de cristales. Amen Trames dirigiría y supervisaría la construcción de forjas para el refinamiento de minerales. Italununts comenzaría a realizar los estudios previos en plantas y formas de vida de Hardey para, posteriormente, iniciar la construcción y uso apropiado de los laboratorios. Después de ellos, llegarían otras naves, trayendo personal especializado que comenzarían a adiestrar a los Zorakiand en diversas tareas, desde confección de telas con base en elementos vegetales presentes en Hardey, hasta el establecimiento de sistemas de reciclaje, algo que los Romegan valoraban altamente. También llegaría una delegación de embajadores que recorrería cada una de las aldeas para atender las solicitudes, resolver conflictos con algún miembro de la delegación Romegan, explicar los aspectos técnicos de algún tema en particular que quisieran preguntar. En total, llegarían 346 Romegan a Hardey. Ellos se establecerían en las aldeas y en las zonas cercanas a las minas de cristal. De estos, había 12 familias y 16 Romegans de 3 a 26 años, hijos pequeños de algunos investigadores o técnicos. Apolo Olmir tenía 126 años, había comenzado a estudiar la cultura Zorakiand desde el inicio, cuando comenzaron a llegar los primeros informes. Era joven, para los estándares Romegan, pero había demostrado ser sumamente inteligente y entregado a sus estudios. De baja estatura, medía 1,86 m. De complexión delgada, su piel era un poco más pálida que la mayoría de los Romegan, un rasgo inusual, pero no único. Sus ojos eran de un lila claro y su cabello era largo, le llegaba al hombro y lo usaba suelto. Usualmente vestía camisas y pantalones holgados, botas altas y cinturones anchos. En la nave se les obligaba a usar un traje ajustado de color gris, esto le resultaba algo incómodo, pero eran reglas necesarias para asegurar a los tripulantes ante una eventualidad. Los trajes habían cambiado mucho desde los primeros viajes espaciales, en los cuales eran estorbosos. La tecnología espacial era muy diferente de la usada en los primeros años. Los cristales habían resultado en una revolución tecnológica, no solo en el área espacial, sino en formas más eficientes de aprovechar la energía cotidiana. La ropa pasaba por un proceso tecnológico que aprovechaba una forma de estimulación molecular que le confería propiedades térmicas, manteniendo el calor en climas fríos y disipándolo en climas cálidos. Sin embargo, la ropa usada en el espacio debía proveer seguridad en un ambiente distinto al de la superficie de Asperio. Apolo Olmir llegó a la cabina de mando cuando la Yehudi desaceleró, 3.000 kilómetros antes de la órbita del último planeta del sistema de Hardey. La capitana Renam Joude lo observó con tranquilidad.
Hemos llegado, dijo Renam Houde. Tardaremos 2 días más en llegar a Dihardey. ¿Cuándo llegarán los demás? Preguntó Apolo Olmir. La segunda nave llegará mañana, respondió la capitana. Cuando hayamos dejado la órbita exterior. La tercera llegará al día siguiente. Así irán arribando, una a una, las 10 naves, con la primera delegación técnica. Los académicos serán los últimos, tengo entendido. Preguntó Apolo Olmir. Así es, la prioridad es realizar un barrido completo del planeta para localizar las zonas más próximas de los yacimientos de Crystal. Observó la capitana Renam Houde. Después de eso deben llegar los xenobiólogos, con ello aseguraremos suministros adecuados para el consumo Romegan, antes de analizar la posible toxicidad de los alimentos Zorakiand. Esto ayudará a que no dependan las delegaciones de los suministros que traigamos de Asperio. Y la delegación educativa es la última porque enseñar a los Zorakiands no es la prioridad de la asamblea, ¿no es cierto? La pregunta de Apolo Olmir era redundante en sí misma. Sabía la respuesta. Debemos asegurar primero las necesidades de nuestros delegados. Informó la capitana. No es prioridad, pero se mantiene nuestra promesa de ayudarlos. Solo quiero realizar mi trabajo de la mejor forma. Repuso Apolo Olmir. Debo saber el tiempo de llegada de cada delegación, para informar cuando se me pregunte. Los Zorakiand han demostrado ser muy orgullosos. Querrán saber qué es lo que ofrecemos en educación y por qué han comenzado otros trabajos en su planeta, y no la instrucción de sus niños y jóvenes. Y como se lo he mencionado, lo primero es asegurar que nuestra estancia en su planeta no estará en riesgo por los alimentos que para ellos son naturales, pero que, por precaución, nosotros no hemos podido comer. No sabemos cómo afectaría el organismo de nuestra gente. Dijo con firmeza Renam Houde. Su reputación de ser una capitana fuerte y determinada estaba justificada, pero también era implacable. Con un temperamento frío como el espacio. No era grosera, pero sí orgullosa, fuerte e inflexible, pero no intransigente. Tenía órdenes y las cumplía al pie de la letra. Mi trabajo requiere un acercamiento honesto con los Zorakiand, debo saber qué piensan y cómo piensan para ayudar en la fase de establecimiento. Explicó Apolo Olmir. Estoy enterada de la naturaleza de su trabajo, repuso la capitana Renam. Usted también ha sido informado de la forma en que fue diseñada la estrategia de llegada de las delegaciones técnicas, biológicas y educativas. Leí el informe, pero no a profundidad. Reconoció Apolo Olmir, un tanto avergonzado. Era poco profesional de los académicos de la asamblea no analizar a profundidad los informes. Me enfoqué más en los informes culturales de los Zorakiand. Le haré llegar una copia a su Olopad. Dijo con serenidad Renam Houde. Aún tiene 2 días para leerlo. Le suplico que lo estudie para que pueda estar al tanto. Ahora, si me lo permite, debo hablar con la estación base para informar nuestro arribo. Apolo Olmir salió de la cabina de mando y se dirigió a su habitación. Sabía que la información de Renam Houde lo estaría esperando en su habitación al llegar, pero no era algo en lo que deseara dedicar su tiempo. Para los sociólogos la parte más importante es la interacción directa. Los informes que había recibido la academia eran técnicos no sustancialmente profundos en cuanto a su historia, sus costumbres, sus mitos y leyendas. Apolo Olmir tenía indicaciones, en las cuales la directriz principal era mantener contacto con los Areslans de forma recurrente. Olmir había diseñado una estrategia que distaba en gran medida de la directriz principal. Tenía una logística enfocada en recorrer las calles de las aldeas, platicar con los Zorakiands que se mostraran dispuestos a cooperar en la recolección de información. La directriz principal sobre permanecer cerca de los Areslans no le proporcionaría la información sobre el sentir del pueblo Zorak sobre la llegada de los Romegan, acerca de las inconformidades o desavenencias en los acuerdos. Los Areslans solo contarían sus impresiones, le dirían lo que supondrían que quería escuchar. El pueblo era más sincero, podía sentar sobre los periodos de hambre, sobre las enfermedades que más muertes causaban y cómo esperaban que la llegada de los Romegan podría frenar estos padecimientos. La Yihudi entró en la atmósfera de Dihardey en medio de una tormenta. Los vientos eran intensos, más de 200 kilómetros por hora.
La lluvia era torrencial y había relámpagos con descargas de más de 20 millones de voltios. La piloto de la Yehudi era Bambler, hábil y capaz. La nave descendió de forma irregular, contrarrestando los fuertes vientos y la caída de relámpagos. El escudo aislante de la Yehudi le permitía soportar radiación estelar, y era eficaz contra tormentas eléctricas, pero era más prudente evitar cualquier contacto directo con un relámpago. El tren de descenso bajó sin problemas, amortiguando la fuerza con la que los vientos empujaban a la Yehudi. En todas las aldeas Sorak había un nuevo trabajo, encargado a ancianos y jóvenes, los cuales tenían el encargo de recibir a los Romegan y llevarlos a las estancias para ellos. No eran particularmente lujosas, pero proporcionaban los elementos básicos para una estancia cómoda. Junto a Apolo Olmir llegaron Corin Fried, quien era lingüista e hija de Jacob Fried, antiguo alcalde de la ciudad de Ildid, y Talun Untz, hijo de Bintar Unz, antiguo tripulante de la Nokami y xenobiólogo, Agat Melen, Keoku y Miko, Amen Trames metalúrgico y Eberhard Mika, quien supervisaría la extracción de cristal. Llevaban consigo maletines de mano con suministros y efectos personales. Fueron recibidos por 3 ancianos, quienes llevaban ropas ligeras, con aberturas en las partes de su cuerpo con grandes cicatrices, a modo de insignia de su honor. Apolo Olmir observó este detalle, comprendiendo que era una de las cosas que no mencionaban los informes. El honor era una parte importante en el modo Sorak. Junto a los ancianos, estaban 3 jóvenes, sus caras eran suaves, sus cuerpos no mostraban cicatrices, aún no habían terminado su entrenamiento. Cada anciano tenía a uno de esos jóvenes a su lado, el cual aprendía de ellos, supuso Apolo Olmir. Les dijeron palabras de bienvenida, los saludaron con respeto y condujeron a su estancia. Era una tienda grande, con 8 camastros, más que suficientes para los 5 emisarios. Había una hoguera en el centro de la tienda, la cual tenía un respiradero en el centro para que fluyera por ahí el humo. La lluvia había menguado, lo que permitía que la hoguera continuara encendida, caían pequeñas gotas, pero no suficientes para apagar el fuego. Los jóvenes habían transportado los maletines hasta la estancia, y los habían colocado junto a los camastros. Había una mesa con 8 sillas, en donde pudieran sentarse a cenar. Cada uno tomó sus suministros y se sentaron alrededor de la mesa. Conversaron un breve rato sobre sus primeras impresiones del planeta y de los Soraks. Apolo Olmir escuchaba sin prestar atención, tenía sus pensamientos enfocados en lo que había visto. La aldea le había resultado maravillosa, cientos de tiendas pequeñas hechas de un material similar a la piel, distribuidas aleatoriamente, sin orden, pero de forma exquisita. Eran iluminadas por antorchas en la entrada, lo que lo fascinó. En Asperio, las ciudades eran construidas de forma uniforme, las casas eran similares unas a otras en un patrón regular, una tras otra. Solo los edificios importantes rompían con la regularidad del paisaje, grandes construcciones rodeadas de una simetría tóxica. Durante todo el tiempo que estudió los informes de la Nokami, la Destino y la Triunfo, Apolo Olmir soñó con conocer el extraño planeta y a los salvajes seres que lo habitaban. Años pasó soñando con conocer el planeta, recorrer el suelo, respirar el extraño aire. Cuando comenzaron las negociaciones, algo en su mente se despertó, un deseo, un anhelo, visitar y conocer a la especie que durante más de 40 años había sido el objeto más importante de la cultura Romegan. Ahí estaba, su sueño se había cumplido. Ahora comenzaba su trabajo. Los primeros días, Apolo Olmir estuvo en reuniones con Areslan Temnet y sus compañeros Romegan, estableciendo rutas de trabajo, tiempos estimados y personal mínimo para desempeñar las labores requeridas. Corin Fried, la lingüista, solicitó trabajar con las Wegnar, las ancianas que contaban la historia de las tribus Sorak para comenzar ellas a diseñar una forma de escritura, basada en los caracteres lingüísticos Romegan. Su labor la replicaría en otras aldeas, pero debía comenzar sumergiéndose en los básicos de su lengua, sin enfocarse en la complejidad de la pronunciación y acentuación que diferenciaba a cada tribu. Y Talun Untz deseaba trabajar con los curanderos, todos los activos y los que tuvieran aptitud, aunque fueran jóvenes. Necesitaba establecer un laboratorio con un ambiente estéril para realizar los análisis xenobiológicos a los seres vivos del planeta,
Ese análisis derivaría en la ayuda médica que pudiera prestarse. Además, se buscaría usar los recursos nativos para que los Romegan pudieran alimentarse y obtener beneficios médicos para su especie. Agatmelen requería de exploradores que conocieran bien valles, ríos, lagos, volcanes y cuevas para tomar muestras y comenzar a estudiar los aspectos geológicos del planeta, los elementos presentes, la concentración de minerales en las rocas y en el agua. Una vez conociendo las características básicas de Dihardey, podría comenzar a enseñar a los Zorakians sobre el uso más adecuado de los recursos naturales y minerales. Amentrames acompañaría a Agatmelen, pues su misión era complementaria. En cierto punto, requería conocer las zonas con mayor cantidad mineral para ubicar las forjas, donde se trabajaría creando aleaciones para herramientas, que servirían en primera instancia para la construcción de los lugares adecuados para la investigación. Finalmente, Eberhard Mika había solicitado seleccionar personalmente a 10 Zorak que lo acompañarían en la búsqueda de los yacimientos de Crystal. Requería Zoraks con habilidad manual, pero de agilidad mental, capaces de entender el diseño de las máquinas de extracción y almacenamiento de Crystal. Apolo Olmir no había solicitado ninguna ayuda o asistente Zorak, sentía que no podría analizar los estudios anteriores, enviados por la Nokami, la Destino o la Triunfo, si tenía a alguien cerca haciendo preguntas o interrumpiendo su análisis. Tampoco requería que un Zorak intercediera por él, presionando a otros para responder sus preguntas. Día a día, después de terminar las negociaciones con Arslan Temnet, Apolo Olmir recorría las calles improvisadas intentando hablar con algún Zorak, pero todos se mostraban desconfiados. La mayoría hacía una sutil reverencia y se alejaba rápidamente, otros lo ignoraban y continuaban haciendo sus labores. Al llegar a la tienda destinada a los Romegan, hablaba con Corin Fried sobre su acento, sobre el uso de la lengua Zorak. Corin Fried usaba parte de la noche para perfeccionar el uso de la lengua Zorak por parte de los Romegan. Incluso les explicaba términos de un uso más íntimo para los Zorak, formas de pronunciación, oclusiones lingüísticas y el significado de algunas formas de lenguaje no verbal, que iba aprendiendo en la convivencia con las Wegnar, las ancanas encargadas de contar la historia de la tribu. Aun cuando los Zorakians se mostraban recelosos y desconfiados ante su presencia, pronto Apolo Olmir comenzó a pasar desapercibido. Lo veían, pero no le prestaban atención. Apolo Olmir se sentaba en el suelo, cerca de algún conio, donde los Zorak realizaban sus trueques de mercancía y alimentos. Ahí podía observar la extraña forma en que los Zorakians interactuaban unos con otros. Cuando un Zorakian tenía un artículo que quería cambiar por alimento, se acercaba a uno de los proveedores de alimentos, conversaban sobre la cantidad de alimento que podía conseguirle el artículo, al final, después de un acuerdo ambos quedaban satisfechos. Había otros, que habían salido a explorar y consiguiendo frutos exóticos o algo de carne e intercambiaban el alimento por tela o herramientas para construir una tienda individual. Apolo Olmir observaba en silencio, y registraba todas sus impresiones en su datapad. Eran estas interacciones las que faltaban en los informes que la Triunfo, la Destino y la Nokami no habían podido registrar, pues no habían realizado alguna incursión con un dron de vigilancia. En una ocasión, Apolo Olmir fue testigo de un combate entre dos Zorakians. El combate había sido pactado previamente. Apolo Olmir no entendía el sentido en el que se había realizado el convenio para luchar, pero ya había gente esperando, antes de que llegaran los retadores. Ambos se encontraban alegres, no había un conflicto entre ellos, eso desconcertaba a Apolo Olmir. No entendía la razón por la cual, dos Zorak, sin un problema entre ellos, se enfrentaban en un combate. Sin embargo, observó cosas muy curiosas. Los Zorakians que los rodeaban se encontraban eufóricos, llenos de un frenesí colectivo. Unos animaban a uno de los retadores, al cual llamaban Urgam Matke, el cual era enorme, aún para los Zorak, quienes normalmente superaban por 30 o 40 centímetros a Apolo Olmir. El otro combatiente era aún más pequeño, pero CNN una musculatura más férrea, al cual llamaban Isaac Rotri. Ambos Zorak pelearon CNN habilidad. En los informes que había recibido la academia, no había ningún relato de un combate. Apolo Olmir observaba asombrado la forma en que se golpeaban y esquivaban. Registraba todo en su datapad,
para después realizar un estudio detallado de las imágenes guardadas. El combate no duró más de 6 minutos, sin embargo, pese a la predicción de Apolo Olmir, Isaac fue el vencedor. Apolo Olmir había supuesto que, por el tamaño, el vencedor sería Urgam. Los conocimientos sobre combate de los Romegan eran minúsculos. Ellos solo ejercitaban su cuerpo caminando o con movimientos coordinados sencillos. Sus cuerpos no se comparaban con las máquinas feroces que eran los Zorakiand. Apolo Olmir pasaba algunos días asistiendo a las reuniones de organización e informes con Arslan Temnet por las mañanas, recorriendo las diferentes zonas de la aldea. Cada vez le era más fácil recorrer las callejuelas de la aldea sin recibir miradas de temor o desconfianza. Los Zorak comenzaban a llamarlo Visa, el fantasma. No le prestaban atención y hacían su vida normal, mientras Apolo Olmir tomaba notas. La vida en la aldea Zorak le proporcionaba una forma más clara estudiar el comportamiento y aprender sobre cultura Zorakiand. Sin embargo, necesitaba interactuar de forma directa con algún Zorak. Una tarde, se alejó más de lo habitual de la aldea, encontrando a un vigía. Aunque parte de tratado con los Zorak implicaba que dejaran de hacer incursiones violentas entre las diferentes tribus, la de colocar vigias seguía vigente. Los cazadores extranjeros no eran la única amenaza a las aldeas. Las bestias aladas, tatasals, los enormes caregars, las manadas de pequeños dudares y los nefercas de 6 extremidades representaban amenazas cotidianas. El vigilante observó a Apolo Olmir acercarse. No debería estar acá, dijo el cazador. Existen amenazas fuera de la seguridad de la aldea. Usted es un cazador, observó Apolo Olmir, acercándose lentamente. Supongo que es más seguro estar con usted, que regresar solo, en caso de que algún peligro rondara cerca. Depende de qué bestia se encuentre cerca. Reconoció el cazador. Algunas son extremadamente salvajes. No dudo de su capacidad, cazador. Dijo Apolo Olmir intentando darle un sentido de confianza a sus palabras. Si una bestia ataca, no es mi responsabilidad cuidarlo, sino combatir con fuerza por la seguridad de mi aldea. Indicó el cazador. Entiendo. Reconoció Apolo Olmir. Llegan a venir muy seguido estas bestias. De vez en cuando, un tatasal desciende de los cielos y ataca a un Zorak desprevenido. Explicó el cazador. Otras veces, aunque parezca increíble, los caregar se acercan con cautela, a pesar de su tamaño, y atacan a un grupo de exploración o a un vigilante. Parece que la vigilancia es una labor riesgosa. Observó Apolo Olmir. Es un honor cuidar la seguridad de la aldea. Repuso con satisfacción el cazador, observando en el horizonte. En mi mundo no tenemos cazadores, no hay grandes bestias que nos amenacen. Reconoció Apolo Olmir. Tu mundo es maravilloso. Es un mundo peligroso, por eso entrenamos con la lanza todos los días, desde que somos jóvenes. Explicó el cazador. Afinamos nuestras habilidades en el combate para defendernos, y proteger a nuestra aldea. Y también para luchar entre ustedes. Observó Olmir. Es parte de lo que somos. Indicó con orgullo el cazador. Nuestro cuerpo lleva la sangre del gran cazador. Hace días observé un combate entre 2 Zoraks, en una de las calles de la aldea. Dijo Apolo Olmir. No entendí por qué peleaban. Ustedes no saben nada de nosotros, y no les importa. Dijo secamente el cazador. Vienen de quién sabe dónde, y nos dicen que vienen a ayudarnos, pero que dejemos atrás nuestra forma de vida. Si yo no soy un cazador, y no puedo demostrar mi valía, entonces ¿qué soy? No vinimos a imponer nada. Explicó Apolo Olmir. En verdad queremos ayudarlos. Ayudarnos a dejar atrás nuestra forma de vida. Preguntó el cazador. A veces el cambio parece ser complicado, pero lo que nosotros les ofrecemos les proporcionará beneficios a lo largo de los años. Contestó Apolo Olmir. ¿Qué beneficios? Preguntó nuevamente el cazador. Vienen para llevarse un cristal que existe bajo tierra. Vienen de muy lejos por él. Cuando hayan robado todo el cristal se irán y nos dejarán con un modo de vida que no entendemos y no queremos. ¿Cuántos de ustedes mueren por heridas recibidas por un ataque de una bestia o por un arma?
Preguntó el Romegan. Es un honor morir en combate. Respondió con orgullo el cazador. En sí, creo entenderlo. Reconoció Apolo Olmir, intentando usar las palabras, pero si combatió con honor, y sobrevivió al combate, ¿no sería mejor que sus heridas fueran tratadas de forma que se recuperara para seguir protegiendo a su tribu? Los viejos curanderos hacen su trabajo. Cuidan y curan las heridas de los caídos en combate. Respondió el cazador. Cuando morimos el gran cazador nos espera. En su aldea, nos recibe con honores. En su compañía, en las grandes estancias de su hogar, vivimos eternamente. Pero, imagina que un joven, un Soracni, dijo torpemente Apolo Olmir, tratando de recordar las lecciones de Corinfrid. En su primera misión, sea atacado, peleando con honor reciba una herida, la cual, si es tratada con medicina que nosotros les ayudamos a crear, no tenga que morir, y viva más años en los que protegerá con honor a tu tribu. ¿No es mejor ayudarlo a que viva para conquistar más honor, que permitir que muera antes de lograr la grandeza? ¿Su medicina puede impedir que muera?, preguntó intrigado el cazador. Una parte de nuestra misión, indicó Apolo Olmir, es enseñarles a usar todas las plantas que hay en tu mundo para que ustedes puedan curarse mejor. ¿En tu mundo no mueren?, preguntó el cazador. Claro que morimos. Vivimos largas vidas y, cuando el cuerpo envejece, morimos. Respondió Apolo Olmir. Después de vivir una vida larga, en la que ayudamos a que Apolo Olmir dijo la palabra ciudad en idioma Romegan, pero reconoció que no había palabra ciudad en el idioma Sorak. Aldeas y quienes viven ahí, se encuentren a salvo. ¿Qué tan largas son sus vidas?, preguntó, intrigado, el cazador. Medimos nuestras vidas de una forma distinta a la de ustedes, intentó explicar Apolo Olmir. Pero creo que la forma más sencilla de explicarlo es con números. La mayoría vive 250, 260 años. Aunque hay algunos que viven un poco más. Según nuestras investigaciones, los más ancianos de ustedes viven 160 años, quizás 180. Pero la mayoría de ustedes muere antes de los 150 años, eso significa que pierden 30 años que podrían usar para ayudar a su pueblo. Ustedes, tan pequeños, con cuerpos más débiles que los nuestros, viven más que nosotros. Preguntó incrédulo el cazador. Según lo que hemos investigado, así es. Respondió Apolo Olmir. ¿Por qué? No sabemos. Dijo con honestidad Apolo Olmir. Es la otra parte de nuestra misión. Existen muchas preguntas que surgieron al llegar a su planeta. ¿Qué preguntas? El cazador comenzaba a sentirse curioso, intrigado por la conversación con el Mox. Piensa en tu planeta, explicó Apolo Olmir. Los Sorakiand no se parecen en nada a los otros seres vivos con quienes comparten el planeta. Viviendo en el mismo planeta, ustedes son distintos, tienen 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Así nos hizo el gran cazador. Dijo con orgullo el cazador, levantándose y mostrando su fuerte cuerpo. Entonces, porque seres que viven en otro planeta, más lejos de lo que puedas imaginar, se parecen a ustedes. La pregunta de Olmir se la hacía más a sí mismo, que al cazador. Nosotros no nos parecemos a los Maxes. Repuso el cazador, que sintió eso como una ofensa. No nos parecemos en cuanto a tamaño o color, explicó Apolo Olmir. Pero también tenemos piernas, brazos, manos con 5 dedos. Nuestra cabeza tiene una nariz, 2 ojos, orejas y una boca. Características que no comparten ustedes con otra especie de su planeta. Seguro hay muchos así en otros lugares. Observó el cazador. No, mi amigo. Dijo Apolo Olmir, usando la palabra amigo con cautela. No los hay. Hemos visitado muchos planetas, cientos de planetas y en ninguno encontramos vida. Hasta que llegamos con ustedes. Y ustedes tienen la forma similar a la nuestra. Aquí encontramos vida, algo que jamás creímos encontrar. Por eso queremos ayudarlos, porque son la primera especie con quienes podemos interactuar. Incluso estoy aquí, platicando contigo. El gran cazador hizo eso posible.
dijo con solemnidad el cazador. Es posible, sin embargo, nosotros queremos ayudarlos. Reconoció Apolo Olmir. No hubiéramos podido encontrarlos, sin ayuda de los Crystals. Ellos nos ayudan a viajar en el espacio. ¿Qué tan lejos está tu planeta? Preguntó el cazador. Veamos. Imagina que esta piedra es tu planeta. Explicó Apolo Olmir. En esta piedra nos encontramos nosotros y todos los demás Zorakiand. ¿Entiendes? Es muy pequeña. No cabe nadie ahí. Dijo sonriendo el cazador. Lo que intento decir, comenzó a explicar Apolo Olmir. Es una broma. Dijo riendo el cazador. Los Maxes creen que somos tontos. Pero no. Nosotros también usamos ejemplos en la Tierra cuando vamos a cazar. Lo lamento. Reconoció Apolo Olmir. No creo que seas tonto. Ni nadie de tu especie. Solo que quiero explicar bien las distancias. Continúa. Dijo con una sonrisa el cazador. Apolo Olmir tomó la piedra y la colocó en el suelo, después tomó una más pequeña y la colocó cerca de la primera. Le explicó que era el satélite al que ellos llamaban Teom, su diosa. Y luego buscó una piedra más grande, la colocó 10 pasos alejada de la primera y le explicó que ese era el ojo de fuego del gran cazador, una estrella. El cazador comprendió la explicación. Apolo Olmir regresó y volvió a colocar la piedra, diciéndole que ahora representaba al ojo de fuego. Tomó otras piedras y las fue colocando a gran distancia, la primera a unos 70 pasos, la segunda a 200 pasos. Así fue colocando piedras hasta que apenas podían verse a lo lejos. 700 pasos los separaban. Olmir tuvo que gritarle. Aquí está mi mundo. Esa es la distancia a la que está mi mundo. Regresó con tranquilidad, esperando que el cazador hubiera comprendido el ejemplo de la distancia. De pronto, el cazador le gritó algo, que Apolo Olmir no pudo entender con claridad. Una gran bestia alada descendió velozmente sobre Apolo Olmir, el cazador corrió desenvainando su lanza, mientras Olmir era derribado por una garra de una bestia. El cazador corrió con velocidad mientras el tatasal elevaba su cuello abriendo su hocico y lanzando un ominoso grito salvaje. Antes de que pudiera desgarrar la carne de Apolo Olmir, el cazador arrojó su lanza con fuerza. Esta se incrustó en el pecho, haciendo que retrocediera, quitando su garra del cuerpo de Apolo Olmir. El Romegan giró en el suelo, quedando boca arriba y respirando con fuerza. El tatasal había presionado con tanta fuerza que había impedido que pudiera respirar. Escuchaba a lo lejos algo, pero era incapaz de entenderlo. La falta de oxígeno le entorpecía los pensamientos. La bestia alada se recuperó e intentó acercarse nuevamente para atacar al Romegan. Apolo Olmir abrió los ojos y vio pasar rápidamente al Zorakiand. El cazador se interpuso entre el Romegan y el tatasal. La bestia alada abrió sus alas en señal de agresión, para intimidar al Zorakiand. El cazador usó este movimiento para sujetar la lanza, intentó sacarla, pero estaba profundamente clavada en el cuerpo de la bestia, la cual lanzó una mordida que esquivó hábilmente el cazador. Volvió a tirar con fuerza de la lanza, esta vez logró extraerla. El tatasal atacó nuevamente con ferocidad, el cazador golpeó las mandíbulas con fuerza, logrando cortar una parte de su carne. La bestia alada intentó levantar el vuelo, pero el cazador, nuevamente, arrojó con fuerza su lanza y ésta se clavó nuevamente en su pecho, haciendo que cayera. El cazador se movió con gran velocidad, acercándose a la bestia cuando caía al suelo. Tomó la lanza que se encontraba en el pecho de la bestia y la enterró más profundamente. El tatasal dejó de moverse, su sangre brotó con fuerza, salpicando el cuerpo del cazador, cuando éste logró sacarla de su carne. Apolo Olmir logró ponerse de pie, aunque con dificultad. El cazador se acercó a él, le puso una mano sobre su hombro y le preguntó, ¿te encuentras bien? Me duele el pecho. Respondió Apolo Olmir. El tatasal tiene mucha fuerza. Quizá te rompió algunos huesos. He sido afortunado. Me salvaste la vida. Reconoció Apolo Olmir. Mi trabajo es cuidar a todos los que viven en la aldea. Dijo el cazador. Haces un excelente trabajo, cazador. Observó Apolo Olmir.
Gaeridalbet, mi nombre es Gaeridalbet. Dijo el cazador. Te debo mi vida, Gaeridalbet. Debemos ir con los sanadores. Indicó Gaeridalbet. Solo debo cortar un pedazo de carne, para llevar a la aldea como muestra de la muerte del Tatasal. Otros vendrán a recoger lo que queda. Apolo Olmir pasó 2 días en la tienda de curación. Como había dicho Gaeridalbet, el Tatasal le había roto 3 costillas, una de ellas le había perforado ligeramente un pulmón. La mayoría de los Romegan sabían medicina básica, era una de las áreas básicas del conocimiento inicial por el que atravesaban, antes de enfocarse en alguna especialidad. La tarde del segundo día sus heridas habían sanado por completo. El tratamiento bajo el que había pasado, con el conocimiento Romegan, sirvió para mostrar a los curanderos Sorakiand la eficacia de la medicina Romegan. En los aposentos destinados a Apolo Olmir y a sus compañeros, estos le pidieron que describiera lo que había sucedido. Él les contó lo que había sentido, la fuerza con la que la bestia había empujado su cuerpo contra el suelo. El intenso dolor en el pecho, mientras la bestia posaba todo su cuerpo a través de su garra. Pocos Romegan habían sido tratados por heridas, en su sociedad, los accidentes eran escasos. Sin embargo, habían ocurrido. Los tratamientos médicos eran mucho más avanzados de los que podían usar los Sorakiand. Una herida era tratada CNN, un compuesto de células híbridas creadas en laboratorio, las cuales, al tener contacto con la carne viva, comenzaban un proceso de sanación 10 veces más veloz que el natural. Las heridas tratadas con estas células híbridas no dejaban cicatrices, sanaban reconstruyendo tejido, hueso y redes nerviosas. Al siguiente día, tuvo que elaborar un informe de lo acontecido. Una de las naves partiría rumbo a Asperio y le habían pedido que mandara el informe para conocimiento de la Academia y la Asamblea. Pasó toda la mañana redactando la información, anotando cada detalle que recordara el suceso, el tamaño, el olor, las sensaciones. Cuando terminó, mandó la información desde su datapad hacia la computadora central de la nave Leremi y comunicó al capitán Bert Ducky que había terminado su informe. Por la tarde, se dirigió a la arena de entrenamiento. Se acercó a uno de los instructores y les preguntó por el cazador que lo había salvado, Gaeridalbet. El instructor le dijo que Gaeridalbet se encontraba vigilando la zona de la colina sur. Cuando llegó al lugar, vio a Gaeridalbet sentado tranquilamente, observando el horizonte, justo como lo había encontrado la primera vez. Cazador, Gaeridalbet, saludos. Dijo con solemnidad Apolo Olmir. Se dice en la aldea que tus heridas sanaron rápidamente. Mencionó el Sorakiand. Te dije que curamos nuestras heridas con técnicas avanzadas. Reconoció Apolo Olmir. Tus curanderos ya fueron testigos. No deberías estar fuera de la aldea sin una lanza. Dijo con una sonrisa Gaeridalbet. Ya te diste cuenta de lo peligroso que es estar aquí afuera sin un arma para defenderte. Aunque tuviera el arma, si una bestia alada vuelve a atacarme, seguro me mataría. Dijo Apolo Olmir con sinceridad. Nosotros no sabemos pelear, nunca hemos peleado. Con razón el Tatasal hizo que besaras el suelo tan fácilmente. Comentó Gaeridalbet sin perder la sonrisa. Y habría muerto, si tú no me hubieras salvado. Olmir sentía un sincero respeto y gratitud por Gaeri. No habría necesidad de salvarte, si supieras usar una lanza. Dijo el Sorakiand. Nunca tuvimos la necesidad de aprender a usar armas, ni a pelear. Reconoció el Romegan. Nunca habían estado en un planeta diferente al suyo. Replicó Gaeridalbet. Es cierto, quizá podrías enseñarme. Solicitó Apolo Olmir. Yo no puedo enseñarte, los Sorakiand aprenden en las arenas de entrenamiento. Ahí los instructores te enseñan. Respondió Gaeridalbet. Las costumbres dictan que ahí es donde aprenden los Soraknis. Pero yo no soy un Sorakiand. Indicó el Romegan. No. No eres un Sorak. Respondió sonriendo Gaer. Entonces, si yo no soy un Sorakiand, las costumbres no serían quebrantadas si tú me enseñas. Apolo Olmir miró con astucia a Gaeridalbet. Apolo Olmir y Gaeridalbet continuaron hablando durante horas. Apolo Olmir le hablaba sobre su mundo, sobre los grandes valles,
los tranquilos ríos que recorrían las planicies y la vida tranquila y segura en la que vivían. Gaerid Albet le contó sobre la vida que llevaban los Zorakiand desde temprana edad, cuando eran separados de sus madres, llevados a las casas de las institutrices donde les enseñaban los aspectos básicos de los oficios. Los que se destacaban en uno, cuando llegaban a la edad precisa, eran enviados con los maestros de cada oficio, para aprender. Los fuertes y más aptos, eran enviados a las arenas de entrenamiento para encazadores. Los otros, que ya tenían oficio, podían entrenar en el uso de la lanza, pero solo para ser llamados en caso de necesidad, en caso de un ataque. Durante el tiempo que pasó con Gaerid Albet, Apolo Olmir aprendió mucho sobre los modos de vida de los Zorakiand. Era algo importante, algo básico de su misión, aunque también debía conocer los oficios, la forma en que se llevaba la instrucción de cada uno de ellos. Eso le ayudaría a conocer cada aspecto de la cultura Zorakiand. Gaerid Albet había sido el primer Zorakiand con el que había entablado una conversación sustancial. Su conversación le había mostrado mucho más, en pocos días, que lo que había estudiado durante años en la academia, o en las largas conversaciones con el Areslan. 3 días pasaron para que Apolo Olmir regresara a visitar a Gaerid Albet mientras realizaba su vigilancia. Cuando llegó, se dio cuenta de que el Zorakiand tenía 2 largas varas en el suelo, junto a él. Entrenaremos 2 horas antes de que el ojo de fuego del gran cazador se esconda tras las montañas, dijo Gaerid Albet. No me quedaré mucho tiempo en tu aldea, Gaerid Albet, dijo Apolo Olmir. Pero haré todo lo que me digas, para aprender lo mejor que pueda de ti. Si entrenas, aprenderás mucho de nuestras costumbres. Observó el Zorakiand. La cacería es una parte fundamental de nuestra cultura. Haré mi mejor esfuerzo, dijo Apolo Olmir. Gaerid Albet tomó una de las varas y se la arrojó a Apolo Olmir, quien intentó tomarla en el aire torpemente. La vara cayó al suelo. Gaerid Albet le golpeó en el brazo con la lanza. Cada que se te caiga la lanza, te daré un golpe. El Zorakiand hablaba con la autoridad de un instructor. La lanza es parte de tu cuerpo, si la tiras, dejas tu cuerpo sin defensa. Apolo Olmir recogió la lanza. Gaerid Albet lo atacó con fuerza. El ataque hizo que Apolo Olmir perdiera la vara, y ésta cayera al suelo. Gaerid Albet golpeó el brazo del Romegan, con fuerza. La lanza debe ser tomada con tu mano guía en el centro, y tu mano secundaria debe estar colocada en la base de la vara. Así es como debe sostenerse, así podrás lograr que no se te caiga cuando un suave ataque la golpee. Apolo Olmir sostuvo la vara como le había dicho Gaerid Albet. Durante el resto de la tarde, hasta que el ojo de fuego del gran cazador se escondió tras la gran montaña, estuvieron entrenando. Al finalizar, Gaerid Albet le dijo a Apolo Olmir: entonces, tú viniste a Dihardey a aprender sobre nosotros. Sí, tenía muchas ganas de aprender lo más que se pudiera de tu cultura, respondió Apolo Olmir. Voy a ayudarte, dijo el Zorakiand. Hoy te irás a descansar. Mañana temprano te esperaré en la arena de entrenamiento, cambiarás tus ropas, te vestirás como uno de nosotros, comerás como nosotros. Pero aún no sabemos si tu comida puede ser dañina para mi organismo, repuso Apolo Olmir. Debes arriesgarte. Desde ahora serás un Tevi, un novato que comenzará a aprender cómo es la vida para los Zorakiand. Gaerid miró al Romega con firmeza. Si en verdad quieres aprender todo, debes comenzar a aprender. Ok, está bien. Acepto, dijo Apolo Olmir. Gaerid Albet puso su mano izquierda en el hombro derecho del Romegan, y le indicó que hiciera lo mismo, que pusiera su mano izquierda en su hombro derecho. Ahora tenemos un acuerdo de amistad y lealtad.